Vidas de película, hoy Octavio Getino. Me gustaría que fuéramos un poquito hacia atrás, cuando con tu familia, en 1952, vienen de España. ¿Qué impresión te dio Buenos Aires? No piensa que uno venía de todo lo que era el infierno de la Guerra Civil Española, que me tocó vivirla, aunque no la percibí mucho, era un bebé, un niño muy chico, y todos los efectos catastróficos sobre Europa y en menor medida en España de la Segunda Guerra. Entonces uno venía carente de muchas cosas, de un aparato de radio, de una nevera, como dirían los americanos, una heladera, de las cosas más elementales. En Europa todo eso no existía. Entonces al llegar a Buenos Aires me tocó ver la primera transmisión de la televisión, un aparato de televisión allá en Avenida, era la Avenida Perón en ese momento, en Loma de Zamora. La posibilidad de un trabajo ya inmediato, yo empecé de lavacopas y a los 15 días estaba trabajando de cadete en una librería que me ayudó mucho en las lecturas. Una organización sindical también en ese entonces muy fuerte que defendía los derechos del trabajo en blanco, diríamos. Vos venís del sindicalismo, de la militancia en un gremio muy pesado como era la UOM y el textil, donde te vinculás con dirigentes como Rucci, Bandor, Rosendo García. Polémicas a las 3, 4 de la mañana en medio de los congresos. Escribís un libro de cuentos que gana la Casa de las Américas. Pero fíjate que a mí me estimula presentar ese libro allá en Casa de las Américas en Cuba, el haber compartido el premio El Escarabajo de Oro. Del Escarabajo de Oro con Ricardo Piglia, Briante, sí. Rosemacher. Y entonces para mí eran escritores ya más o menos jóvenes. A veces compartíamos con Piglia reuniones con la gente del Escarabajo, ahí en el Tortoni, que nos reunimos los viernes a las 8 de la noche para leer los cuentos de cada uno, con Abelardo Castillo, Liliana Hecker y demás. El hecho de que en Casa de las Américas te confirmen como premio, para alguien que no había hecho ni mucha producción en literaria y demás, para mí era una satisfacción enorme. Incluso Casa de América pagaba de premio en ese momento $1000, que a mí me hicieron muy bien también, porque me ayudaron a comprar una camarita, porque yo vinculaba la literatura con el cine. Vos hacés, como viste en los guiones que uno escribe, el personaje hace un punto de giro. Tu punto de giro fue comenzar a estudiar cine. Mira, me impulsó a estudiar cine el hecho que me echaron de todos los lugares porque estaba en la lista negra de todo el aparato sindical de textiles metalúrgicos, Capital y Avellaneda. Y yo dije, algo tengo que hacer. Y empecé en cine experimental, que entraban a las 7, 8 de la noche y terminaban a las 11, 12 a medianoche. Yo vivía en Temperley, tenía el último tren a la 1 de la mañana. Y fue difícil incluso entrar porque era muy riguroso. Vale decir, en la ACE hacían una selección enorme. Era una educación bastante inhibitoria. Ellos estaban pensando en un cine para salas de cine de ficción. Si el sistema decía que había que filmar con 25 personas, por ejemplo, ellos tenían que hacer un trabajo para que los que salían de ahí filmasen con 25 técnicos. Yo dije, esto es tan loco, esto no va. Entonces, hagamos otra cosa. Y nos hicimos el primer trabajo así con sonido que hice, como el Grupo 7 se llamaba, que fue Trasmayos, un documental sobre una familia de pescadores en el Río de la Plata. Y lo hicimos en el primer año. Y justo al terminar el primer año, la ACE convoca a todos los cortos que supuestamente ya estaban hechos, de los egresados y demás, y nosotros dijimos, metemos el nuestro en el concurso, ¿por qué no? Y estaba el negro samaritano en el jurado, que venía del Fondo de las Artes, otro que venía del Sindicato de la Industria, no me acuerdo. Y nos dieron el primer premio. Entonces rompimos el esquema de que... había que esperar tercer año. Había que esperar tercer año a filmar, de que había que hacer obligatoriamente ficción para las salas de cine y que podía uno experimentar y probar su relación con la realidad a través de 16 milímetros documental con un equipo que éramos 5 o 6 personas nada más. Sopla viento noroeste. Viento malo. Y de pura costumbre echamos la culpa de todo al río. Quien manda acá no es el río, es el viento. Ahí surge, indudablemente, de este equipo que tenían inquietudes y evidentemente cuestiones afines, surge el proyecto
de lo que después se llamó, porque en esa época no tenía título, La Hora de los Hornos. Y Pino, que respetaba un poco todo lo que había sido mi experiencia, tanto político-sindical como literaria, y nos ponemos a hacer algo que todavía no sabemos qué, pero una especie de revisión de la memoria y de la situación de nuestro país, una especie de casi de autobiografía nacional. Técnicamente era un desastre todo porque no había equipo de sincro, teníamos que trabajar de manera muy dura, muy difícil. Más que un documental, si uno pudiera sumar, es un material de reflexión y discusión. Era un cine que generaba una situación muy extraña con el espectador. Sí, la intención un poco era esa, vale decir, la de hacer con medios documentales algo que superase todo lo que era la tradición histórica, narrativa del documental tradicional, de América Latina y de otras partes del mundo. Yo creo que eso fue lo que impactó. No era tanto el problema nuestro revolucionar el cine, sino hacer una película dirigida a los actores, que eran las juventudes que aparecían en ese momento en la Argentina. Sí, una generación nueva, estamos hablando de los años 60, y que ignoraba o no tenía posibilidad de acceder a su memoria, a lo que había ocurrido en este país. En consecuencia, era un cine para actores, por eso llamábamos cine acto. Y en algunos lugares colocábamos un cartel grande que decíamos: todo espectador es un cobarde o un traidor, que era una frase de Frantz Fanon, igual que Sartre, que nos había impactado mucho también en su momento. Pienso que la mejor forma de presentar estos temas sería dando a las circunstancias el clima de la mayor naturalidad, como sería, por ejemplo, la llegada de un grupo juvenil argentino lleno de inquietudes y con ese fuego sagrado de nuestros muchachos, que me podían preguntar: ¿cómo se gestó la revolución justicialista? Esta suerte de consejos para un guión cinematográfico es una carta de Perón, Juan Domingo Perón, que te dirige a vos, en relación a un proyecto que surge 3 años después de La Hora de los Hornos. Un tiempo atrás se había filmado 5 minutos, había hecho una filmación de Perón, Carlos Mazar Barané, un compañero de Cine Liberación que estaba en Madrid. Y acá con otros compañeros se pensó: ¿por qué no hacemos algo con Perón? Porque Perón no va a volver al país, ese era nuestro criterio. Y no va a volver porque no lo van a dejar, estaba hablando ya del 70. Entonces cuando llegamos al 71,
En Madrid, Perón resuelve que sí, que se haga ese mismo año y manda esta carta y luego acordamos allá la realización de esto, que paradójicamente se financió con ayudas que Perón no tiene un peso, ni una peseta. Jorge Antonio, que adelantaba plata, que luego acá en el país la 62 o la CGT iba a ir devolviendo. Justicialismo, creo que nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Pero el gesto de Jorge Antonio ayudó mucho a que todo eso se pusiese en marcha y se terminase. Y recuerdo que yo le llevé a Perón en octubre del 71 la Revolución Justicialista, que es la primera parte. Sí, correcto. Pino se había quedado en Roma dictando actualización política y doctrinaria, que es más de carácter ideológico, teórico, doctrinario. La Revolución Justicialista está hecha en función más de la memoria. Correcto. Del general, y la llevé y se mostró ante la plana mayor de lo que estaba ahí de la 62, del PJ y demás. Estábamos proyectándole en un lugar un poco amplio, dentro de la residencia Pero tenía Perón a mi derecha, ya estaba Isabelita y todo, Rucci y la otra gente atrás. Y yo reparaba como autor de algo, coautor de algo, ver cómo reaccionaba el protagonista, el actor principal. Y me acuerdo que Perón, que era muy reprimido en ese sentido, muy racional, estaba como casi sollozando, ¿no? Era una especie de lagrimia. Y eran las imágenes de Eva Perón, las que se estaban pasando en ese momento. Lo que yo no sabía, que el cadáver de Eva Perón estaba en el piso de arriba y que había sido devuelto 1 o 2 meses antes. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Perón murió a los 33 años. Su cuerpo fue velado durante 14 días consecutivos. El catafalco tuvo como guardia de honor a la Confederación General del Trabajo.